Hermanos, como verán, vamos a hablar acerca de un tema de suma importancia, que es el servicio en la iglesia. Hablamos de cosas espirituales, de la oración, hablamos del ayuno, hablamos de muchas cosas, pero el servicio es algo práctico. Ahora, cuando nosotros hablamos de servicio, ¿a qué nos referimos? Es importante que entendamos a qué nos referimos. Y con servicio nos referimos al hecho de invertir tu tiempo. Hemos hablado de la iglesia local. Invertir tu tiempo, invertir tus dones también, invertir tu dinero, que también incluye esto como servicio, e invertir tu energía en pos de la congregación, en pos de la iglesia local. Cuando nosotros hablamos de esto, está incluido en todo esto. Ahora, el servicio de Cristo para nosotros es el ejemplo máximo, que dice Marcos 10:45, dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces nosotros en el Señor Jesús encontramos el máximo ejemplo de servicio. El Señor nos sirvió de tal manera que Él entregó su vida, dice, por rescate, para el rescate de muchos de nosotros. Ahora, nuestro servicio a otros debería ser el resultado del amor que nosotros tenemos por Dios. ¿Cuándo vamos a entender la calidad del servicio que debemos prestar en la iglesia y prestarnos los unos a los otros? Es cuando entendemos este sacrificio de Cristo, cuando tenemos la conciencia de lo que ha hecho Dios por nosotros. Porque de no entender esto, lastimosamente el servicio puede convertirse en algo molestoso para cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, recordemos que el servicio es un ministerio que lo vemos en todas las escrituras, no es algo que simplemente está en ciertos lugares. Vemos que el servicio está en todas las escrituras y es un mandato para cada creyente. No es que yo puedo eximirme del servicio porque no, simplemente. 1 Pedro 10:40 dice de la siguiente manera: cada uno, y está hablando a cada miembro de la iglesia, cada uno, dice, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El versículo 11 continúa y dice: si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Entonces, hermanos, en estos dos versículos, Pedro nos dice lo siguiente, nos dice que este es el tipo de servicio que se nos demanda, es un resumen de lo que nosotros como creyentes deberíamos buscar en el servicio que nosotros prestamos a la iglesia, y independientemente a eso, y básicamente al Señor. Entonces, hermanos, contiene 5 simples cosas estos dos versículos que en esta mañana vamos a desarrollar de alguna manera, pero a la vez vamos a ver ciertos otros principios que nos van a ayudar a poder equilibrar, digamos, cómo estamos sirviendo en la iglesia, porque todos estamos llamados a servir. Hace unas semanas el hermano Daniel decía, o creo esta semana pasada, decía que vamos a tener una limpieza general de este lugar. Entonces, y esta era una invitación, más que una invitación, una obligación de cada uno de los miembros, por el compromiso que nosotros tenemos. Pero a su vez, todos están invitados a participar de esto como parte del cuerpo de Cristo. Ahora, hermanos, estos puntos, lo primero que nosotros vemos es que cada cristiano ha recibido un don. Cada creyente, según estos versículos que acabamos de leer en primera de Pedro, dice que aquellos que han recibido un don, ministrenlos, pónganlos a disposición de la congregación. Esto es algo que no solo corresponde a los líderes, a las personas que están predicando, sino a todos. Nos corresponde a cada uno de nosotros. Y hermanos, a veces tenemos esta idea de que son cierto tipo de personas nomás los que están llamados a servir, y el resto, de alguna manera, pasivamente están como observadores. Hermanos, podemos tener en la mente personas que muchas veces vienen, se sientan, se paran y salen, apenas se dice amén y salen corriendo.
¿Qué es lo que pasa? No quieren involucrarse en cosas, no quieren comprometerse en cosas. Y desgraciadamente, el pertenecer a una iglesia local es un compromiso. Digo desgraciadamente no porque sea una carga para mí o para cada uno de ustedes, sino desgraciadamente las personas que actúan de esa manera, lo ven de esa manera. Dicen, no quiero comprometerme, yo aquí asisto, hago lo necesario y me voy, cumplo con lo necesario. El segundo punto que nosotros vemos en estos versículos es: el don es el resultado de la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que esos dones que nosotros recibimos, no los recibimos porque somos muy buenos o somos muy hábiles en una u otra área, sino porque el Señor nos capacita con esos dones necesarios para trabajar en el crecimiento de la iglesia. Ahora, tercer punto, somos responsables de usar ese don. Hermanos, ¿se acuerdan? A mí me venía a la cabeza la parábola de los talentos. El Señor entregó 10, entregó 5 y entregó 1. ¿A cuál le daba su? Cada quien supo dar cuentas acerca de los talentos que Dios le había dado. Pero el tercero, ¿qué dijo? Como sé que tú siembras donde no cosechaste, tuve miedo Y lo guardé en el y banco. lo guardé. Y aquí está tu talento. Pero el Señor, ¿qué le dijo? No, siervo mal agradecido. Infiel. Malagradecido. Aún, él dice, aún lo poco que tuviste no supiste usarlo, así que te lo voy a quitar y se lo voy a dar al que más quiere. Hermanos, Dios en su gracia nos ha provisto de esos dones y nosotros debemos ponerlos en práctica aquí. Aquí es donde nosotros debemos poner en práctica todo el amor que decimos tener por los hermanos. Aquí es donde tenemos que poner en práctica todo el servicio que nosotros estamos aprendiendo. Aquí es donde nosotros debemos crecer. Debemos estar ocupados en que cada uno de nosotros crezca. Recuerden que ya hemos puesto los cimientos, los fundamentos para entender de que nosotros somos un cuerpo. Eso dice la Biblia, con esa alegoría de que nosotros somos un cuerpo y no hay un solo miembro que crezca independientemente. No tengo un brazo más largo porque se le ocurrió crecer más y el otro quedó corto porque le dio como que flojera crecer. No pasa eso en nuestro cuerpo. Crecemos de manera conjunta. Amén. El punto número 4, debemos usarlo para el bien de los demás y para la gloria de Dios. Cuando yo estoy dispuesto a servir, debo entender de que mi servicio es en cumplimiento de lo que el Señor ha dicho. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y el segundo, amarás a tu prójimo. Entonces yo debo servir a esos dos grupos, al Señor y a los hermanos, con amor. Debo poner en disposición del cuerpo de Cristo, de la iglesia local, los dones que el Señor me ha dado. Quinto punto, debemos servir conforme al poder de Dios, y esto lo vamos a desarrollar después. Pero hermanos, muchas veces queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas y nos cansamos. Vemos necesidades, pero muchas veces, hermanos, vemos necesidades y a veces nos damos cuenta, no, hay una necesidad, ok, tenemos que buscar a alguien que limpie los baños porque es mucho el trabajo para el hermano Patricio. Busquemos a alguien. Y esa persona agarra y comienza a hacerlo y comienza a fatigarse y a decir, pero ¿por qué me dieron este trabajo? Este trabajo no es digno, que yo, la verdad que debería estar haciendo otra cosa. Debemos recordar que este servicio es conforme al poder del Señor y el Señor nos capacita para poder hacer estas cosas. Entonces, hermanos, como cristianos hay una manifestación especial de la gracia de Dios, la misma que puede edificar la iglesia. Nosotros no estamos simplemente otra vez como miembros independientes, sino estamos creciendo. Ahora, vamos a ver en Efesios 4:12 y vamos a entender cuál es el propósito del servicio, cómo deberíamos servir y cuál es el propósito. Pablo dice que estos dones que son dados, los que hablamos con Pedro, dice,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, hermanos, lo que Pablo está enfatizando es que debemos ministrarnos los unos a los otros, debemos servirnos los unos a los otros, debemos ayudarnos los unos a los otros. Yo comentaba con el hermano Daniel, ustedes saben que mis papás llegaron, mi mamá quedó fascinada. No quedó fascinada por lo guapos que son, quedó fascinada porque, hermanos, ella dice, yo nunca vi en mi iglesia, y ella ya es creyente más de 40 años, creo yo, nunca vi en mi iglesia a hermanos que estén tan dispuestos a hacerlo. Y hermanos, eso a mí me llenó de mucho gozo, escucharla anoche la escuché. Y hermanos, es importante que nosotros podamos ayudarnos a crecer mutuamente, pero a la vez debemos ayudarnos a crecer mutuamente, pero también debemos estar interesados en que la obra del Señor crezca como tal, que la unidad de la iglesia crezca. Es por eso que estamos empeñados en predicar la palabra de Dios, en ser lo más bíblicos posibles. ¿Para qué? Como decía Pablo, no es rehusado a dar todo el consejo de Dios. Aún las cosas que puedan parecer difíciles y duras, las he tenido que poner sobre la mesa. Eso es lo que dice Pablo. Ahora, hermanos, para poder entender esto de mejor manera, vamos a ir viendo no solo cómo debemos servir, sino cómo no debemos servir. Hermano Roberto, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Cuando dices el tema del servicio como cada hijo de Dios o como cada cristiano, también debe reflejarse afuera. Amén. En tu barrio, en tu escuela, en tu trabajo, en tus vecinos. Porque muchas veces la iglesia tiende a ser luz dentro de la iglesia, pero muchos hermanos o hermanas luego afuera, cuando usted le pregunta si ese hombre es así o así, podemos caer en el error de pensar que el servicio es solamente para la iglesia. Y yo creo que Dios nos llama a servir, indiferentemente del lugar donde estemos. Hay un versículo que dice en Romanos 14, porque Cristo escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Amén. Y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Entonces creo que es importante que podamos comprender también eso, ¿no? Ahí vamos, ahí vamos. Gracias por el aporte. Gracias por el aporte. Vamos a tocar ese tema también, hermano. Pero miren, como un punto aparte de lo que dice el hermano, ¿qué es lo que pasa? Si yo comienzo a estudiar paramédico, hago mis prácticas como médico, pero definitivamente en mi vida laboral me voy a desempeñar como médico. Y hermanos, aquí estamos aprendiendo a vivir, no estamos viviendo simplemente una vida de iglesia, y hemos sido muy, muy enfáticos en este aspecto, que muchas veces podemos ser sal y luz de esta tierra acá dentro de estas cuatro paredes, pero ser totalmente diferentes afuera. Y esto incluye el servicio, por supuesto que sí, hermanos. Pero si nosotros aprendemos que aquí, dentro de la iglesia, podemos servirnos con amor, con gozo, cuando la Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor y no como para los hombres, entonces el servicio que nosotros prestemos donde sea, hermanos, va a ser con excelencia, donde sea. Pero es necesario que podamos aprender ciertos principios que son importantes para que no nos equivoquemos, hermanos. El servicio, o sea, yo creo que todos estamos dispuestos a servir, pero no todos entendemos que el servicio muchas veces no va a ser bien recompensado, porque a veces, hermanos, hemos conocido hermanos que han limpiado, un ejemplo, les voy a poner simplemente un ejemplo, han limpiado súper bien la iglesia y lo han puesto tan bonito, y los hermanos, el hermano estaba esperando que venga el pastor o venga un hermano y le diga: hermano, qué lindo el servicio, gracias, o hermana, qué linda la torta, qué rica la torta que has hecho, o hermana, no sé, pónganle lo que sea, pero resulta que no viene nadie a golpearte la espalda y decirte: hermano, wow, qué trabajo,
¿qué pasa? Muchas veces nos sentimos decepcionados y dejamos de servir. ¿Por qué? Porque en esa iglesia no hay amor. Es que yo creo que uno las cosas no las hace para la gente, uno las hace para Dios, para la gloria de Dios. Páguenle bien, páguenle mal, el Señor paga. Y dice, Amén. quien te haga algo malo, dice el Señor, pónmelo a mí que yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Eso. Y ese es el detalle, hermanos. Yo lo hago por las dos cosas. Por el reconocimiento. Es que no siempre somos hombres, Pero hermanos. suele decir que cuando uno hace algo es súper bonito. Bueno, Porque de sí, malo sí. dice, Bueno, si Por se quedó supuesto. bueno, se lo agradecen bien, y si no, pues vamos para Por Dios. supuesto, hermano. Necesito. Pero lo que yo quiero enfatizar en este punto es de que si nosotros no entendemos que este servicio lo estamos haciendo prioritariamente y básicamente para el Señor, hermanos, o sea, vamos a sentirnos decepcionados de pecadores como nosotros. Sobre todo en la iglesia uno se decepciona más. Y hermanos, hay un versículo que debe librarnos de todo esto. ¿Qué dice? Maldito El hombre que confía en el hombre. que confía en el hombre. Dios no Hermano, quiere. Si yo voy a hacer este servicio, Sí. Esta mañana leyendo el Evangelio de Marcos y de Lucas, en un paralelo, te das cuenta como el Señor Jesús servía, ayudaba, Sí. y la gente le gritaba y le victoriaba, Mm. y acto seguido, crucifíquenlo. Mm. Entonces debemos de tener eso en mente, que si al Señor Así es. fue maltratado, siendo el puro y santo y sirviendo como Él sirvió, nosotros que somos lo que somos cuando sirvamos bien. por supuesto, pero yo quiero decir que también es agradable cuando uno Sí, claro. por Claro. supuesto, pero si no, no le dan- eso no quita, hermanos, eso no quita. Hermana Marcela, No, pero que a veces Ya vamos. justamente que a alguien se le haya olvidado dar las gracias o algo, muchas veces el Señor usa eso mismo para formar nuestro carácter Amén. y quitar Así es. ese egocentrismo. Entonces hay que dar hasta gracias al Señor por eso. Hermana, hay un filtro también de parte de Dios para hacer si lo que tú estás haciendo realmente lo haces por amor a Cristo o para que te vean en la iglesia. ahora hermanos, ahí déjeme decirles, hermanos, muchas veces, como dice la hermana Erika, es lindo que alguien venga y me diga, uy hermano, qué lindo, Qué linda camisa. qué linda camisa rosada. Qué linda camisa Pero rosada. nadie se dio cuenta que yo tengo la camisa rosada más que el hermano Yo me di cuenta El hermano de Alexis que tiene una camisita Ya se la rosada. boté. No, hermano. Hermanos, Hermano, ¿qué pasa bien? el detalle es el siguiente, volviendo al tema del servicio. Hermanos, muchas veces vamos a sentirnos decepcionados si no tenemos una perspectiva correcta en el servicio. Vamos a agarrar y vamos a decir, no hay amor. ¿Y cuántas veces nos hemos visto en esas circunstancias? Conocemos gente que incluso se ha ido de iglesias porque, entre comillas, no había amor. Entonces, hermanos, estas cosas nos libran de poder entender, de poder caer en el error de pensar de que yo estoy haciendo algo con la finalidad de recibir un No pleitesía. mérito, una pleitesía o algo así. ¿Me entienden? Y que uno Proseguimos. nunca debe esperar nada de las personas. Amén. 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 hermano. Qué lindo si viene, así como dice la hermana Erika, si no que es viene. súper si viene. Pero si no viene, Y lo mismo pasa con los hijos. Amén Y lo también. mismo pasa con los hijos. amén. Mm. Entonces, hermanos, Claro. uno de los primeros puntos, vamos a tocar ciertos puntos y vamos a ver ciertas cosas de los pros y los contras que a veces podemos caer o hacer o no hacer o hacer con la motivación equivocada. Primero, Dios nos da dones, quedamos en eso. Dios nos da dones, pero los dones que el Señor nos da no son un medio de realización personal. ¿Sí se entiende? O sea, Dios no me da el don, no lo tengo, pero Dios no me da el don de tocar la guitarra. ¿Para qué? Para mostrarme al mundo de que yo soy uno de los mejores guitarristas. No es para vender mi negocio, no es para venderme a mí mismo, sino los dones que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros debemos ponerlo para el servicio de los hermanos, pero básica y principalmente para la gloria del Señor. El propósito del servicio es el fortalecimiento del cuerpo. No nos olvidemos que si algo pasa en mi cuerpo, va a afectar a todo. Y si yo me fortalezco, voy todos los días al gimnasio, como sano, hago ejercicio, me voy a ver como el hermano Patricio o algo así. Pero es el beneficio de todo el cuerpo
¿Sí me dejo entender? El hecho de que Dios nos dé dones para usarlos sirviendo a los demás no busca limitarnos en lo que hacemos, sino nos capacita para hacer de mejor manera lo que deberíamos hacer. Hermanos, muchos de ustedes están sirviendo en diferentes áreas y muy posiblemente no sea el área que más diestro seas, no sea el área en la que podríamos sacar el jugo, el mayor beneficio, pero el Señor ha determinado que sirvas en lo que tengas que servir. Y hermanos, hay personas que sueñan con estar en un púlpito y ser los mejores predicadores, pero a veces se olvidan que muchas veces deberían estar empezando limpiando los baños, o haciendo limpieza, o sirviendo las mesas primeramente. Amén. Ahora, la pregunta es cómo deberíamos servir de una manera que promueva la unidad de la iglesia. Primero debemos servir, hermanos, con el poder de Dios, con ese poder de Dios y con alegría. En los versículos que hemos leído en Pedro, dice que Dios debemos servir en el poder de Dios. Porque otra vez voy a recalcar esto, y esto es importante. Muchas veces nos cansamos cuando no lo hacemos bajo la voluntad de Dios. Les voy a poner un ejemplo. Yo puedo ver una necesidad. Tenemos jóvenes, pero hay una necesidad de que alguien tome la rienda de la enseñanza de los jóvenes. Un ejemplo. Entonces hablo con el hermano Patricio, pero el hermano Patricio como que no está muy motivado para esto. Le digo, hermano, ¿será que tú puedes servir? Y el hermano por compromiso me dice, bueno, sí, vamos a darle. Pero lastimosamente el hermano no está, no tiene los deseos ni las ganas de servir. Pero hermanos, nosotros estamos llamados a servir. Y alguien decía, yo estudiando hace algún tiempo, alguien decía, a veces queremos hacer en la iglesia muchos ministerios, muchas cosas. Pero hermanos, si tú ves una necesidad y no hay una persona que haya visto la misma necesidad, muchas veces puedes estar poniendo una carga sobre otra persona que no es la correcta. Hermano, meditando el tema de los dones, nosotros que venimos de iglesias pentecostales desde muchos años atrás, ¿no? En la cual, pues tú sabes, yo cuando era joven, hace poco tiempo atrás, anhelaba el estar en el grupo de alabanza, por ejemplo, ¿no? Y me preparaba para ello, y entonces iba los viernes al grupo de juvenil, no con la intención de conocer a Cristo, sino con la intención de que el domingo me viniera a tocar, y el sábado estaba ahí para que el domingo me viniera a tocar, y el domingo tocaba, ¿no? Pero pienso, hermanos, ahora que soy un hombre adulto, pienso que el don más lindo que Dios nos dio fue las manos, esta boca para poder bendecir, para poder abrazar, y a eso no hace falta un don especial. Cada uno de nosotros somos llamados a dar un abrazo a un hermano, a desearle bendición y a poder servirlo de tal manera que él sienta que Cristo realmente mora en esta congregación. Y luego cuando Dios te ponga un don, sírvelo, ponlo en servicio de la iglesia. Pero todos los que estamos aquí, todos tenemos dos manos y dos piernas dispuestas a poder servir a otros, ya sea dando una taza de café, como yo soy la hermana Patricia, ¿no? Que esta mañana recibió una torta de la hermana Patricia. Entonces creo que es importante tener eso en claro, porque a veces la iglesia piensa, no, el don, yo voy a tener el don de lenguas, o el don de oración, o el don de intercesión. No, hermanos, empecemos por el don de servir, que creo que es una parte importante de la iglesia. Amén, hermano. Si nosotros nos damos cuenta, yo pongo a disposición de la iglesia los dones que el Señor me ha dado, pero el propósito no es glorificar al Señor, sino que los hermanos vean cuán buen maestro soy, cuán buen predicador soy. Entonces mi temor, mi gloria no está delante del Señor, sino delante de los hombres. Yo quiero ser visto por la gente, que la gente me reconozca. Quiero dejar huella. Mucha gente dice, no, quiero dejar huella, que me recuerden por esto y por el otro. Pero hermanos, nuestro propósito es de que el Señor brille siempre en cada cosa que nosotros hagamos, y que nosotros no seamos reconocidos porque no somos nada. Y con respecto al servicio, hay un versículo que a mí me encanta. Dice, si un siervo, se los voy a parafrasear, si un siervo hace lo que debería hacer, el título es siervo inútil. O sea, y ese es el título al que deberíamos aspirar. La Biblia lo dice.
Hermanos, el Señor nos ha puesto una demanda y realmente, hermanos, debemos servir. Todos, alguien decía, el que no sirve, no sirve. ¿Sí se entiende? El que no sirve, no sirve. Entonces, hermanos, como decía el hermano Alexis, la iglesia de Corinto pasaba por esto, ¿no? Y el apóstol Pablo tiene que llamar la atención y decirle, oiga, usted puede tener todos los dones que usted quiera, pero si usted no tiene el amor que hace esa amalgama en ese don, de nada sirve. Y en este caso, pues tú nos enseñas que si ese amor y ese don no está puesto para que Cristo sea glorificado, tampoco sirve. Pues tenemos la iglesia donde el pastor es tremenda estrella de Hollywood. Eminencia. Ahí lo dice en 1 Corintios 13. Ahí dice que en el último capítulo se cesará todo, acabará todo, menos el amor. Amén. Entonces, hermanos, en el servicio hay un punto bien importante que a veces nos olvidamos. Y justamente Pablo, a una iglesia como Corinto que tenía tanto problema, les dice algo que está relacionado también, que lo podemos tomar también para el servicio. 2 Corintios 9:7. Aunque este versículo habla acerca de un tema financiero, del dar, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hermanos, este versículo también aplica para nuestro servicio, ya que mucha gente con mucha frecuencia sirve sin alegría. Otra vez, Señor, ¿por qué tengo que dar la escuela dominical yo? Levanta al hermano Víctor, al hermano Alexis, o a cualquier otro hermano. Qué pesado. Hermanos, nuestro servicio debe ser con alegría. Debemos estar gozosos de poder servir a ese Dios soberano, al creador del universo. Ese debe ser nuestro propósito. Saber, Señor, gracias por el gran privilegio de ir y limpiar el baño, de aspirar, de hacer todo lo que tengan que hacer. Y hermanos, lastimosamente, lo hablábamos hace un tiempo con algunos hermanos, muchos quieren brillar, muchos quieren estar aquí adelante y hacerse ver, pero nadie quiere hacer trabajos que no son tan visibles, que no son trabajos que puedan uno sentir la satisfacción de que todos me ven. Y hermanos, debemos cuidarnos de esto, debemos cuidar de que nuestro servicio siempre esté enfocado en el Señor. Ahora, hermanos, una forma equivocada de servir es servir por culpa en lugar de servir por gratitud. Hermanos, veo a todo el mundo servir como que yo me siento mal, que todos estén haciendo yo nada. Por obligación. Bueno, ni modo, voy y sirvo. Pero hermanos, cuando yo sé lo que el Señor ha hecho, y por eso hablamos desde el principio, el primer ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Y si tomamos ese primer ejemplo, hermanos, sabemos cómo el Señor vino a servirnos. Y no solo vino a servirnos, sino hasta el día de hoy dice que está intercediendo por nosotros. Dice que tenemos un abogado en Él y está al pendiente de cada uno de nosotros. Así que el servicio debe ser motivado no por la culpa, sino por el conocimiento de lo que Dios ha hecho. Porque muchas veces vamos a llegar a un punto en el que no sentimos hacer lo que tenemos que hacer. Y a mí, me imagino, circuló un meme no hace mucho que me llegó y me gustó muchísimo. Un pastor decía, me acuerdo cuando era muchacho, hablé con mi mamá y le dije: mamá, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. La mamá le respondió: hijito, está súper bien, eso a todos nos pasa. Entonces, ¿será que no voy hoy día a la iglesia? No, si vas sin ganas. Y eso todavía tiene doble mérito. Pero vas. Ir con ganas, todo el mundo va, pero ir sin ganas no lo hace todo el mundo. Así que te vas a la iglesia, te vistes y te vas. Entonces, hermanos, muchas veces nosotros mismos tenemos que autoexhortarnos para hacer las cosas. Y yo siempre me acuerdo de esos salmos donde David dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides de todos sus beneficios. Él está hablando para sí mismo, porque a veces nos olvidamos de todos los beneficios
que tenemos en el Señor. A veces nos olvidamos de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y olvidamos que venimos acá porque estamos agradecidos por todo lo que no solo ha hecho, sino todos los días hace por nosotros. Así que, hermanos, cuando tenemos esto en cuenta, nos podemos dar cuenta de que estamos haciendo un servicio para el Señor. ¿Qué pasa si no tenemos esta actitud? ¿Qué pasa si nuestro corazón es frío y nuestro servicio está parcialmente motivado por la culpa o el temor al hombre? Y ahí está importante esto. ¿Deberíamos abstenernos de servir? No, tenemos que servir igual. Igual tenemos que servir. La respuesta es no. Hermanos, no es fácil. No es fácil servir. No es fácil poner a disposición mi tiempo, poner a disposición mi dinero, poner a disposición mi cansancio, mi trabajo. Y es por eso que es importante que podamos hablar de este tema, para que nosotros podamos entender que aunque somos una iglesia pequeña, una iglesia que está creciendo con la misericordia del Señor, que estos principios sean aplicables, hermanos, y para las nuevas generaciones que vienen, o para los hermanos que están añadiéndose, puedan ver ese amor. Yo les decía, ese amor que mi mamá en una tarde ha visto, que puedan ver ese amor, ese deseo de ayudar. Hermanos, esto es importante. Corintios 12, 1 Corintios 12 dice lo siguiente, el versículo 17: si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Y luego dice el versículo 19: porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? El cuerpo no existiría. Hermanos, el Señor te ha podido dar un don, un lugar donde te encantaría servir, pero lastimosamente no hay espacio. Podría ser que no haya espacio para servir en esa área donde tú estás. Y muy posiblemente te tocaría servir en un área donde tal vez no te sientes muy cómodo. Pero hermanos, otra vez, vuelvo, el servicio es para el Señor. E independientemente puede ser un tema transitorio. Es importante. Y en el versículo 18 dice de la siguiente manera: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Entonces, hermanos, en su soberanía Dios diseñó las partes de nuestro cuerpo y lo hizo para nuestro mayor bienestar. ¿Qué significa esto para nosotros? Debemos servir en la iglesia donde podemos. Debemos agradecer a Dios por los dones que nos ha dado y debemos servir y sentirnos útiles y no descontentos por el tema de que no, hermanos, yo debería estar predicando otra vez. Yo debería estar predicando y aquí me tienen limpiando, aquí me tienen recogiendo las ofrendas y eso no es para mí. Muchas veces nos sentimos así. Existen muchas formas de servir en la iglesia que son fundamentales para la salud de la congregación. Y hermanos, recordemos, a lo largo de la historia, no simplemente los predicadores han tenido gran relevancia, y esto me hace recuerdo a Spurgeon, cuando él estuvo explicando cuál era el motor de la iglesia que él pastoreaba. Eran hermanas que estaban en el sótano de la iglesia, orando constantemente, intercediendo. Hermanos, hay mucho trabajo por hacer, muchísimo trabajo por hacer. Pero hermanos, en su soberanía, Dios diseñó todas las partes del cuerpo para que puedan tener una relevancia. Y en estos versículos que acabo de leer dice, si todos fueran oído, o todos fueran ojos, o todos fueran, ¿dónde estaría el cuerpo? Por eso cada parte es importante, cada parte. Hermano, ¿quieres decir algo? Hermano, solo quería leer en la carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, en Romanos 12, dice, en el versículo 9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal,
en cuanto a honra, prefiriéndolos unos a otros. Y este contexto está en el servicio, en los dones, porque él habla justamente de los dones y habla de que dones fueron repartidos, pero sobre todo nos enfatiza que lo que hagamos, lo hagamos con amor, poniendo a los otros por encima de nosotros. Amén. Hermanos, hay mucho por hacer en el cuerpo de Cristo, hay muchas cosas y el Señor nos ha puesto dones. Yo me acordaba justamente cuando estaba preparando la lección de una hermana que yo conocí apenas llegué acá. Ella se llamaba Delinda, era una hermana chilena que ya está en la presencia del Señor. Hermanos, ella era una hermana que se notaba que amaba, o sea, era notorio. Pero todos los días, hermanos, ella a las 2 de la tarde, ella ya era pensionada, era una persona mayor, tenía como 70 años cuando yo la conocí. Agarraba su carterita, preparaba su Biblia y se iba al hospital. Se iba al hospital todos los días. Todos los días. Y ella no solo hacía esto. Ella fue la primera persona que me llamó aquí estando en Suecia. Me llamó, me dijo, hijo, ven a tomar un café. Vamos a conversar. Y hermanos, me dio unos consejos que hasta el día de hoy le agradezco muchísimo. Y hermanos, en la Biblia nos habla de que las mujeres mayores aconsejen a las jóvenes. Habló con mi esposa y le dio unos consejos, hermanos, que hasta el día de hoy le agradezco. Hermanos, esta hermana se paraba en la puerta los domingos, ella daba la bienvenida. Pero hermanos, la primera vez que yo la abracé, porque la hermana me abrazó como si fuera que me conocía de toda la vida. Y yo venía de un país o de una realidad totalmente diferente. Y hermanos, me pareció y yo decía, ¿y esto? ¿Y cómo me conoce? Hermanos, hay muchas personas que al día de hoy tienen el tiempo suficiente para poder servir. Y ahí era el mismo hecho de lo que hablábamos con el hermano Patricio hace un rato, que nuestro servicio no solamente se va a limitar a estas 4 paredes, hay mucho por hacer. Yo con los años, conocí a una persona, 10 años después, la hermana murió, conocí a una persona, y conversando, resultó que él era cristiano. Ah, qué bueno, le digo, yo también soy cristiano, y mira, comenzamos a conversar, y él me dijo, mira, me convertí por una hermanita, yo estaba enfermo, yo estaba en el hospital, estaba muy mal. Ella vino durante casi 2 semanas, nunca más supe de ella. Durante 2 semanas vino todos los días y me hablaba de la palabra de Dios. Yo no quería mucho hablar, pero algo quedó. No la volví a ver más. Sé que se llama Delinda y ese nombre es difícil de olvidar. Yo la conocí, le dije, no te creo, me dice, sí, yo la conocí. Y él me dijo algo que yo también lo creí. Nunca conocí a una persona con tanto amor. Hermanos, muchas veces podemos tener el tiempo suficiente como para poder trabajar. Otras personas, hermanos, otra manera de servir. Hay personas, tal vez acá no, pero hay personas que pueden servir también con sus bienes materiales. Yo conocí una pareja que no participaba mucho de las actividades de la iglesia por razones de trabajo. Ellos no podían participar. Pero hermanos, cuando se trataba de aportar para algo, de poner para algo, ahí estaba. Ellos no se hacían ningún problema, decían, aquí está. No podemos participar, hermanos, pero aquí está nuestro recurso. Que sirva para ayudar o para comprar lo que necesitamos. Es una manera de ayudar. Es una manera de edificar también al cuerpo. Por eso hablamos de miembros. Por eso hablamos de ese cuerpo que está engranado de tal manera que cada miembro, cada parte de ese cuerpo tiene una función con la misma importancia, hermanos. Cuando nosotros limpiamos los baños, barremos la iglesia, aspiramos o hacemos cualquier tipo de servicio delante del Señor, es un servicio digno porque lo estamos haciendo de corazón, porque estamos haciendo alegremente este servicio entendiendo qué es lo que ha hecho el Señor por nosotros. Entonces, hermanos, hay maneras de servir el Señor otra vez a todos
Y vuelvo a lo que habíamos hablado al principio. A todos nos dio dones. Y es importante que los pongamos al servicio de la congregación. Y por supuesto, al servicio de otros. Amén. Hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Yo. Dale, hermano. Es que me acordaba que hablabas. Tú sabes, todos somos llamados a dar. Esa es la verdad. Es más, estamos obligados a dar. Pero hay un don que es el don de dar. Exactamente. ¿Sabes? Y es el don que casi nadie pide. ¿No? Todo el mundo pedimos don. Dame el don de profecía, el don de sanación, el don. Quizás en la congregación pues no tiene este contexto, pero la iglesia pentecostal no entra siempre, pero nadie tiene el don de dar. Hermanos, leyendo un libro que me impactó mucho en mi vida, créanme que el don de dar es un don increíble y pidamos a Dios que nos permita tener ese don de dar, realmente, porque es un don que pone en manifiesto muchas cosas que nosotros no podemos ver. Juan Roberto, tú ahora hablando me vino a la mente, no sé, que el amor es el motor que te lleva al servicio. Y me viene a la mente nuestros hijos, cuando son pequeños y se hacen caca, o sea, ¿por qué tú vas y le limpias a ellos? Por amor. Porque tienes un amor, porque es un servicio que le estás dando para que ellos se sientan con regocijo, se sientan bien. Entonces, la gente, bueno, limpiar a un... Eso es un que nadie quiere hacer, pero tú lo haces con tanto gozo y con tanto ese servicio al niño por el amor que tú le tienes a él, ¿entiendes? Entonces tú lo limpias con amor y con deseo y lo haces con tanto gozo y cariño para que el niño se sienta bien y ciertamente es un servicio que tú estás. Entonces me venía a la mente, ¿no? Que los niños, los hijos nuestros se pueden hacer, pero tú con cariño, con amor, tú sí, no pasa nada, tú hasta... Eso, sí. Amén. Hermanos, nuestro servicio, gracias hermano, debe ser sacrificial, nuestro servicio, porque el ejemplo está muy bueno. Porque nuestros hijos son nuestros hijos y sabemos, los amamos, o sea, eso es algo implícito. Pero muchas veces, hermanos, hay hermanos que no son tan amables, ¿sí o no? O sea, hay hermanos que, hermanita me tiene aquí entre la... ¿Sí? O sea, eso pasa. Eso pasa, claro. Somos redimidos por la sangre de Cristo, pero aún vivimos en este cuerpo pecador y de muerte. Y eso es lo difícil. Alguien, bueno, mi hija me preguntaba hace muchos años, pero ¿quién es mi prójimo? Me preguntó. Y yo le puse un ejemplo porque yo sabía que me caía súper mal la otra niña. Ella es tu prójimo. ¿Pero por qué? ¿Por qué no puede ser? La que me cae bien. La que me cae bien. Le dije, porque es así. Porque muchas es súper fácil, hermanos, entre nosotros, vamos al hermano Patricio, hermano, lo que tú pidas. Sí, hermano Alexis me cae medio mal, no, hermano, no lo siento. A veces podemos hacer eso, hermanos. Nuestro servicio debe ser sacrificial. Y otro punto, hermanos, importante, es de que no podemos ver nuestro servicio como algo insignificante. Muchas veces, hermanos, podemos caer en el error de dejar de servir porque pensamos que lo que nosotros vamos a hacer no va a hacer gran diferencia en lo que estamos haciendo, en el trabajo que debemos hacer en la iglesia. Y pasa muchas veces. Y hermanos, acuérdense cuando el Señor Jesús vio a la viuda pobre dar su limosna. Otros daban, pero así para que todos los miraran. Pero ella dice que dio todo lo que tenía. Y hermanos, eso no tenía, aparentemente no tenía ningún tipo de valor. Pero para Dios era otra cosa. Para Dios era otra cosa, porque el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, podemos caer en ese error, podemos olvidarnos del hecho de que nosotros estamos para servir básicamente al Señor, pero también a nosotros mismos, como iglesia, como cuerpo. Debemos estar dedicados al crecimiento espiritual y también físico. Hermanos, la Biblia nos dice, si yo veo a un hermano en necesidad y le digo, hermanito, que el Señor te bendiga, voy a estar orando por ti.
Pero no, ni siquiera meto la mano al bolsillo para decir, hermano, tengo estas 100 coronas, que por lo menos te sirvan para algo. Estoy actuando no como un hijo de Dios. Así que, hermanos, todos estamos llamados a servir. Amén. Muchas gracias, hermano. Hermanos, si no hay preguntas, si no hay interrogantes más, si todo quedó claro, si todos estamos dispuestos a servir, pónganse de pie y vamos a ¿Cuál es la limpieza? Hermanos, por si acaso tenemos la limpieza el 23. Y no, hermanos, creen que estoy ahí, a ver, ¿qué les damos para el 23? No, esto corresponde. Amén.